Muy buenos días en esta mañana de domingo 13 de diciembre del año 2020. Que el Señor los bendiga y sean bienvenidos a este culto virtual. Y me gustaría comenzar en esta mañana haciendo una lectura en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo del 1 al 4. Acompáñenme por favor con su vista, leyendo en su pantalla lo siguiente: en aquel día todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Ahora bien, hermanos, la semana anterior terminábamos el mensaje mencionando que hay un día que viene, un día en el que el Señor enjugará todas nuestras lágrimas. Él nos dará un consuelo eterno, nos otorgará el galardón que ha prometido a los que le aman, e incluso, tal como acabamos de leer hace un momento atrás, el Señor nos guardará en perfecta paz. Sin embargo, podríamos nosotros en esta mañana preguntarnos qué pasará hasta entonces. ¿Cómo debemos nosotros, los creyentes, vivir mientras aguardamos ese día? Este ánimo, consuelo, esta paz que el Señor promete, ¿es algo exclusivo del futuro glorioso con el Señor? ¿O será que nosotros podemos esperar algo de esta paz en este tiempo, en estos días tan complicados? Pues bien, en esta mañana, siguiendo con esta serie de mensajes acerca de lo que es el Evangelio, vamos a revisar en los próximos minutos cómo en efecto el Evangelio es paz, y es paz para los hijos de Dios. Ahora bien, primero que nada quiero mencionar que la palabra paz se define como la situación en la que no hay guerra ni conflictos, como una relación de armonía entre las personas que está exenta de enfrentamientos. En otras palabras, la paz se puede definir como un estado de absoluta tranquilidad y armonía. Y sin embargo, tanto a nivel de naciones como a nivel personal, la paz generalmente dura muy poco. En el caso de los países, siempre hay una guerra que pelear, siempre hay una causa justa, entre comillas, una causa justa que defender. Y de manera personal o de forma individual, siempre hay una situación apremiante, siempre hay algún problema sin aparente solución, y todo esto finalmente nos roba la paz y nos atrinchera en el hoyo de la preocupación, del desánimo y de la tristeza. No obstante, tal como ya mencionábamos la semana anterior, para nosotros, para los creyentes, el Señor Jesús nos prometió lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es simplemente imposible pensar en tener una vida abundante si estamos faltos de paz, debido a que estamos sometidos por la preocupación, por las penas y por los conflictos. Así que debemos ser honestos también, hermanos. Y la verdad es que no son pocas las cosas y las situaciones que constantemente, aún como creyentes, nos roban la paz. Puede ser la economía, o una enfermedad, o el temor a la pérdida, o la muerte que nos está acechando, sobre todo hoy más que nunca, y muchísimas cosas similares a estas. Y con tales situaciones, seguramente más de uno de nosotros ha perdido el sueño por las noches en los últimos tiempos. Y por supuesto que la gran mayoría de nosotros no lo vamos a reconocer. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que las circunstancias difíciles del día a día nos están robando la paz y nos han dejado con desesperanza, con cansancio y con temor? ¿Cómo reconocer esto? ¿Cómo podemos nosotros reconocer algo así?
Eso no es de cristianos, pudiéramos llegar a pensar. Los creyentes nunca perdemos la paz. Los cristianos nunca flaqueamos ante las adversidades. Los hijos de Dios siempre permanecemos estoicos aún ante los panoramas más desalentadores. Pero ¿sabe una cosa más? ¿Sabe una cosa más que hacen los creyentes? Los creyentes no mienten. Así que, hermanos, pregunta en esta mañana, ¿cuál sería el problema o qué tendría de malo en reconocer que en estos tiempos tenemos miedo ante el panorama que se avecina? ¿Qué tendría de malo el aceptar que el desánimo ha venido y tocado a nuestras puertas cuando miramos el horizonte? ¿Por qué deberíamos nosotros, hermanos, ocultar que a muchos de nosotros las circunstancias actuales nos están robando la paz? Y yo sé que muchos de ustedes dirán e incluso pensarán que todas estas actitudes o que esta manera de pensar no son dignas de un hijo de Dios, que esto no es un reflejo de que estemos confiando en el Señor y cosas similares a estas. No obstante, quiero preguntarle en esta mañana, ¿recuerda usted cuál fue la actitud del Señor Jesús cuando estaba ya al final de su ministerio en el huerto de Getsemaní, previo a la más grande prueba que él enfrentaría, previo a su crucifixión? ¿Recuerda cómo estaba, cómo se encontraba el Señor Jesús? Si no es así, permítame refrescarle la memoria. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 41 en adelante, nosotros leemos lo siguiente: se alejó, este es al Señor, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Ahora bien, aquí en este pasaje nos encontramos con el Señor orando previo a su crucifixión y con tal agonía que la Biblia nos dice que primero que nada el Señor pide que de ser posible pase de él esa copa. En otras palabras, lo que el Señor está queriendo decir es que de ser posible él no tenga que pasar por la cruz. Sin embargo, él añade: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y además, como segundo punto, el relato nos dice que el Señor se encontraba en tal agonía, esto es, con tal miedo, angustia y preocupación. Su alma se encontraba tan angustiada, tan preocupada, tan temerosa por lo que estaba a punto de pasar, que se nos dice que él sudaba como grandes gotas de sangre. Y esta condición médica, porque realmente existe, de sudar gotas de sangre, se conoce como hematitrosis, y se menciona en el ámbito médico que la sufren o la padecen aquellos que están siendo presas de un estrés y de un miedo en un nivel extremo, en un nivel enorme, hermanos. Así que realmente el Señor estaba aquí teniendo temor, teniendo miedo ante la prueba que se le avecinaba. No obstante, y cambiando un poco la situación, si el Señor en este caso, en el huerto, él hubiera estado impávido y sin ningún temor ante la gran agonía que él estaba aguardando, nosotros como creyentes nos habríamos perdido de una de las más grandes lecciones no verbales que tenemos del Señor registrada en los evangelios. Y es que el Señor Jesús, orando: si es posible de mí, pasa esta copa, y él sudando gotas de sangre a causa del temor y del estrés extremo al que estaba sometido. El Señor Jesús en esta condición es quizá la estampa más humana que tenemos de Cristo en toda la Biblia, y es precisamente en ese huerto, en ese lugar, sin lugar a dudas, que en donde nosotros podemos identificarnos plenamente con el Señor, porque debemos una vez más ser honestos. Todos nosotros
Hemos estado o estaremos en esta situación rodeados de temor, de angustia, de preocupación, abandonados de toda paz. Y es en ese tiempo, en ese momento, ante tales circunstancias, hermanos, que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Ahora bien, noté, además de todo lo que acabamos de mencionar, que ante esta actitud del Señor Jesús, Él no es reprendido o Él no es acusado de no actuar como se espera de un hijo de Dios, no, sino que el Señor Jesús, ante esta prueba tan grande, con esta ausencia de paz, sabiendo lo que le esperaba, en lugar de desmoronarse, en lugar de tirarse ahí, lo que Él hace es ir al único lugar en donde sabe que recibirá el ánimo, la fortaleza y la paz que necesita. Y este lugar al que me refiero, este lugar del que estoy hablando, es el trono de la gracia. Y de este sitio, de este trono de gracia, la Biblia a nosotros, los creyentes, nos dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 4, versículo 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, hermanos, recordemos que no hay otra forma de recibir paz, ánimo y fortaleza cuando nosotros nos enfrentamos a las pruebas de la vida, sino que solamente el único lugar en que nosotros recibiremos todo esto es el trono de la gracia. Es ahí en donde nuestra fe es renovada, en donde nuestro cuerpo es fortalecido y en donde nuestra paz es restaurada. Y para un hijo de Dios, buscar paz, ánimo y consuelo y fortaleza en algún otro lugar no solamente es una pérdida de tiempo, sino que también es una insensatez en el más alto de los niveles. Hermanos, el trono de la gracia es el único lugar en donde nosotros podemos recibir paz, fortaleza, ánimo y consuelo. Ahora bien, también mencionamos al principio del mensaje que la paz se puede definir como un estado de absoluta tranquilidad y de armonía. Y esta clase de paz, en efecto, es posible, pero podríamos decir en esta mañana que ese nivel de paz será solamente posible o está reservado para cuando estemos en la eternidad con Dios. Mientras tanto, mientras eso ocurre, hay otra clase de paz que el Señor nos ha prometido a los que creemos en Él. En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, otra de las promesas del Señor que podemos leer, San Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que leemos, esta paz de Dios, es diferente a la paz que conocemos, a la paz que esperamos incluso en un futuro con el Señor. Esta paz de Dios que podemos recibir en este tiempo, reitero, es diferente porque no depende de las circunstancias externas para que nosotros podamos tenerla, para que podamos hacerla nuestra. La definición que ya leíamos dice que para que haya paz no debe haber ni guerra ni conflictos, no debe haber problemas ni preocupaciones para que la paz que este mundo define exista. Sin embargo, la paz que Dios nos ofrece a nosotros en este tiempo viene a nosotros y está en nosotros, aún en medio de la guerra, de los conflictos, de los problemas, aún en medio de la tormenta. La paz de Dios está con nosotros y está en nosotros. La paz que Dios nos da es una paz que prevalece a pesar de las dificultades. Esta paz que el Señor nos da queda en nosotros, aun cuando estemos atravesando por diversas pruebas. Y esta clase de paz, hermanos, esta paz de Dios, es la que nosotros siempre deberíamos estar buscando, la que debemos abrazar, sobre todo, hermanos, en los tiempos
como los que estamos viviendo hoy en día. Debemos buscar esta paz de Dios de tal manera que incluso podamos decir como aquel coro que tal vez usted conoce, esta paz que yo siento en mi alma, dice el coro, no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. No miro las circunstancias, dice el coro, miro su amor, su gran amor. No me guío por vista, alegre estoy. Y en estas pequeñas estrofas se guarda una gran verdad. Nuestra paz, como creyentes, no depende de las circunstancias o de lo bien que nos vaya o de que haya vientos favorables. Más bien, nuestra paz nace y se fortalece debido a la fe que hemos puesto en el Señor. En otras palabras, la paz que podemos experimentar los hijos de Dios es un regalo que proviene de Él. Por eso no es de extrañarse, hermanos, que el apóstol Pablo en básicamente todas sus cartas siempre comience de la misma manera. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y seguramente usted ha leído esta frase en incontables ocasiones. Como le decía, es prácticamente la manera en que Pablo siempre inicia todas sus cartas, gracia y paz. Sin embargo, mucho se ha hablado ya acerca de la gracia y aún con tanto que se ha dicho no hemos terminado de rascar más que el mero comienzo de la misma. Sin embargo, lo que sí sabemos acerca de la gracia es que es un regalo inmerecido de parte del Señor, y otros han mencionado que la gracia es recibir lo que no merecíamos y al mismo tiempo no recibir lo que merecíamos. Y aunque todo esto acerca de la gracia es verdad, es una importante verdad, Pablo cuando escribe en sus cartas no escribe simplemente gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, no. Él no escribe solamente esto, sino que, como ya les mencionaba, Pablo escribe gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que la paz que el Señor nos quiere dar a nosotros, la paz que el Señor quiere dar a sus hijos, es de hecho una parte integral de la vida de todo creyente, o al menos, hermanos, debería serlo. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros solemos sorprendernos, en muchas ocasiones, cuando miramos a aquellos hermanos que ante las pruebas y ante las tormentas de la vida parecen siempre estar tranquilos y sin preocupaciones. Y cuando los vemos tranquilos, cuando los vemos llenos de paz, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que estas personas pueden mantenerse en paz a pesar de las dificultades, de las tormentas y de los problemas? ¿Cómo lo hacen? Y los miramos como si se trataran de alguna clase de supercreyentes o de supercristianos. Y sin embargo, esta vida llena de paz, esta tranquilidad que el Señor nos da, debería ser la regla y no la excepción. Nosotros deberíamos todos, como creyentes, como hijos de Dios, estar llenos de la paz de Dios, y cuando nos enfrentemos a las tormentas de la vida, deberíamos estar tranquilos. Es por ese motivo, hermanos, que Pablo siempre anuncia a sus lectores gracia y paz. Él espera que los creyentes, es decir, todos nosotros, estemos siempre inundados de estos dos regalos que vienen de parte del Señor. En otras palabras, la gracia y la paz deben ser el sello distintivo en la vida de todos nosotros, en la vida de los hijos de Dios. Luego entonces podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo consigo yo esta paz? ¿Cómo hago para que mi vida esté inundada de ella? Pues bien, lo que nosotros podemos decir en esta mañana es que la paz es el efecto de la gracia. La paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, nosotros podemos leer lo siguiente: justificados
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, nosotros somos justificados, es decir, nosotros recibimos la gracia de Dios, pero no solamente esto, no, sino que tal como nosotros lo acabamos de leer, además de recibir la gracia de Dios, también recibimos la paz con Dios. Y permítame explicar esto de una mejor manera. Si por medio de la fe nosotros fuéramos solamente justificados, esto sería el equivalente a una persona que tiene una deuda tan grande que es imposible que pueda pagarla. Pero después llega alguien y paga la totalidad de su deuda, y esto sería la justificación, esto sería la gracia que recibimos de parte de Dios. Sin embargo, el hecho de que su deuda haya sido saldada no arregla para nada su relación con el prestador. En este caso, tanto el deudor como el prestador no están en buenos términos. No obstante, el Señor no solamente ha pagado nuestra deuda, como ya mencionábamos, sino que también nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado paz con Él. Y al gozar de esta paz, hermanos, es decir, al estar en buenos términos con el Creador de todo el universo, la pregunta ahora sería: ¿qué problema o qué dificultad o qué situación complicada podría robarnos ahora la paz que tenemos con el Señor? La respuesta en esta interrogante debería ser nada, ningún problema, ninguna situación debería afectar o robarnos la paz que el Señor nos ha dado. No debería haber nada que pudiera robarnos esta paz que el Señor nos ha otorgado. Y sin embargo, a pesar de que sabemos esto, a pesar de que conocemos que Dios nos está ofreciendo su paz aún en medio de la peor de las tormentas, en muchas ocasiones nosotros caemos presas del desánimo, del temor, y entonces deberíamos preguntarnos: ¿por qué sucede esto? ¿Por qué, aún sabiendo que el Señor nos ha dado su paz, nos ha reconciliado con Él, por qué, sabiendo todo esto, por qué aún muchas veces caemos presa del temor y de las circunstancias difíciles? Y en el tercer y último punto del mensaje de esta mañana vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. En la Biblia son muchas las historias que nos podrían ilustrar precisamente por qué, a pesar de que nosotros conocemos que el Señor tiene cuidado de nosotros, en muchas ocasiones dudamos y caemos, como les decía, presas del temor. Sin embargo, una de las historias en la Biblia que ilustra de mejor manera esta situación la encontramos en el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 4, en el versículo 35 al 38, leemos nosotros lo siguiente: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y la historia continúa, y nosotros hemos leído y conocemos que el Señor en efecto calmó la tormenta, pero vamos a dejar la lectura hasta este punto. Y es que las tormentas rara vez se generan de un momento a otro. Siempre, casi siempre, hermanos, hay indicios de la tormenta que viene. Siempre hay nubes en el horizonte que nos indican que viene precisamente una tormenta. Así que en este caso, en este relato que acabamos de leer, imagino la situación. Imagino que los discípulos se dan cuenta de la gran tormenta que viene, la tormenta que está en el horizonte, pero ellos piensan, son marineros expertos, ellos han atravesado 1,000 tormentas solos, así que no ven la necesidad de molestar al Señor por unas cuantas nubes en el cielo. Ellos pueden con esto, o al menos eso es lo que piensan. Y en muchas ocasiones nosotros actuamos de la misma manera.
Los grandes problemas, de hecho, generalmente comienzan siendo pequeños juegos que pensamos que nosotros podemos controlar, pequeñas cosas con las que podemos lidiar. Y decimos, la tormenta aún está lejos, nosotros podemos hacerlo, nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones. Sin embargo, al igual que las tormentas, los problemas suelen crecer rápido y salirse de control, salirse de nuestras manos. Y cuando la tormenta, en el relato que leíamos, golpeó la barca, seguramente continuaron pensando, nosotros podemos con esto. La tormenta no nos va a vencer, la tormenta no va a poder con nosotros podemos salir adelante. ¿Y saben por qué considero que esto pasó en aquella barca? Porque yo mismo he actuado de la misma manera en muchas ocasiones, y no solamente yo, sino que sé que muchos de nosotros solemos pensar y actuar de esa forma. Vemos cómo los problemas están creciendo, vemos cómo comienzan a salirse de nuestras manos, pero aún seguimos creyendo que podemos con ellos. Aún seguimos pensando que somos lo bastante capaces para lidiar con todas estas dificultades, con estos problemas, con todas estas situaciones que vienen a nuestras vidas. Aún lo seguimos pensando hasta que en efecto sucede lo inevitable. La situación finalmente nos supera, los problemas nos agobian, la crisis nos cubre y de pronto vemos cómo nuestra barca está completamente inundada. Y entonces llegamos a un punto en el que los problemas nos llegan hasta aquí, nos llegan hasta el cuello y no sabemos ya qué hacer. ¿Y cómo actuamos en este punto? ¿Qué es lo que hacemos en ese momento en el que nos damos cuenta que los problemas nos han inundado por completo? ¿Reconocemos acaso nuestro error? ¿Aceptamos que hicimos mal en no poner nuestros problemas en el Señor desde un principio? Y lo cierto, hermanos, es que generalmente no es lo que hacemos. Generalmente actuamos del mismo modo que los discípulos en aquella ocasión, en esa barca. Cuando nos vemos agobiados por los problemas y cuando notamos que la paz, ese tiempo que se ha ido de nosotros, es justo cuando buscamos al Señor, pero lo buscamos para decirle, Maestro, no te importa que nos ahoguemos, no te importa lo que nos está pasando, no te importan nuestros problemas, no te importa la situación en la que nos encontramos. Esto es lo que venimos a decir. Y sin embargo, pregunta, ¿qué clase de pregunta más bien es esta? ¿Qué clase de pregunta es esta que le hacemos al Señor? Después de todo, ¿no fue acaso Él mismo el que dijo que Él tenía el cuidado de las flores, que tenía el cuidado de los pájaros del campo y que del mismo modo Él tiene cuidado de nosotros? ¿No fue este el Señor que dijo que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza? Entonces, hermanos, realmente nosotros podríamos llegar a pensar que no le importamos, que a Él no le interesa que nos ahoguemos, que a Él no le interesa nuestros problemas y nuestras dificultades. ¿Realmente podríamos llegar a pensar de esa manera? Preguntarle al Señor, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es el no conocer realmente al Señor. Él siempre está al cuidado de nosotros, sus ojos y sus oídos están siempre atentos a nuestras peticiones y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero hay un problema en esto, hermanos, hay un problema en nosotros, y el problema es que nunca clamamos, o generalmente no clamamos en el tiempo correcto, no pedimos la ayuda del Señor en el tiempo adecuado. Y es que no es lo mismo, escuche bien, no es lo mismo pedir la ayuda de Dios cuando las primeras nubes están asomándose en el horizonte, que pedir la ayuda de Dios cuando la tormenta ya está a punto de volcar nuestra barca. En ambos casos pedimos la ayuda del Señor, sí, pero el tiempo es la clave. El tiempo en que pedimos esa ayuda es realmente lo importante. Y hermanos, en esta mañana nosotros debemos recordar que las historias que nosotros leemos en la Biblia están ahí siempre para darnos una lección y para enseñarnos algo. Y en este relato que leíamos de la tormenta no es la excepción. En esta tormenta, en la barca que está a punto de hundirse, nosotros tenemos la lección que debemos aprender de que es importante pedir la ayuda del Señor siempre en el tiempo correcto, aun cuando los problemas en apariencia estén distantes y lejanos, aun cuando el agua esté
lejos de llegar a nuestra barca, aun cuando los problemas no los tengamos aquí frente a nosotros, ese es el tiempo adecuado para pedir la ayuda de Dios. Y esto podría preguntar alguno, ¿pedir la ayuda de Dios en este tiempo evitará que nosotros debamos atravesar por las tormentas? Y la respuesta es no, por supuesto que no. Aún cuando pidamos la ayuda del Señor a tiempo, aún nosotros tendremos que atravesar por la tormenta, sí, pero lo haremos con la ayuda y con la fortaleza que el Señor nos da. Lo haremos, sí, tendremos todavía que atravesar la tormenta, pero lo haremos llenos de la paz de Dios, esa paz que el Señor ha prometido a los que le buscan. Lo haremos completamente seguros de que el Señor tiene cuidado de nosotros y por lo tanto, cuando estemos atravesando por la tormenta, cuando estemos en los momentos difíciles, no preguntaremos, ¿no te importa que lo salvemos? No, sino que todo lo contrario, cuando estemos en la tormenta y cuando la estemos atravesando y cuando hayamos pasado de ella, entonces diremos, como aquellos israelitas del pasado, que pelearon y que ganaron la batalla ayudados por Dios, y entonces cuando se dieron cuenta de todo lo que el Señor les había guardado y todo lo que el Señor les había ayudado, dijeron, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así que hermanos, las tormentas de la vida en efecto son inevitables, eso es verdad. Pero también al mismo tiempo es verdad que nosotros podemos pedir la ayuda de Dios desde el mero principio. Y si sabemos y creemos que el Señor tiene cuidado de nosotros, si nosotros practicamos siempre a tiempo el acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como leíamos en Hebreos, si nosotros depositamos todas nuestras cargas ante el Señor, nuestra vida debe entonces estar siempre inundada de la paz de Dios, aún a pesar de los problemas, de las dificultades y de las adversidades. Así que, ya para terminar, hermanos, hoy en día, con todas las noticias malas, con toda la incertidumbre que se está generando a nuestro alrededor, con un panorama tan desalentador para el siguiente año, con todas las malas noticias que escuchamos por todas partes, es normal y es fácil caer presas del temor y del desánimo. No obstante, quisiera como punto final en esta mañana recordarles que la paz de Dios debiera estar siempre presente en nosotros, llenando por completo nuestras vidas. Y esta paz que el Señor ha prometido a los que le aman, no va a hacer que los problemas a los que nos tendremos que enfrentar desaparezcan de la noche a la mañana. No, eso no va a pasar. Esta paz que el Señor nos ha prometido no nos mantendrá inmunes a las dificultades. Todavía tendremos que pasar por las adversidades, hermanos. Sin embargo, esta paz que el Señor nos da al mismo tiempo la seguridad de que el Señor tiene cuidado de nosotros aún en medio de las tormentas, que Él nos mantiene firmes, que Él está al cuidado de los suyos. Esta paz que el Señor nos ha prometido nos puede sostener, mantener y sacar adelante aún en medio de la peor de las tormentas, de tal manera que nosotros finalmente podamos decir, como el mismo apóstol Pablo escribía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que el Señor ha prometido a nosotros, sus hijos, hermanos, sobrepasa todo entendimiento humano. Sin embargo, nosotros podemos abrazarla, nosotros podemos adueñarnos de ella si confiamos en el Señor, si la pedimos a tiempo y si tenemos puesta nuestra fe en Dios. Pensando en esto y buscando siempre la paz del Señor en nuestras vidas, aun a pesar de las tormentas, es que vamos a terminar en esta mañana con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de reunirnos, de estar aquí en tu casa.
Gracias te damos, Señor, por un día más. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Y en esta hora, Señor, yo quisiera pedirte por mis hermanos que están escuchando este mensaje. Yo quiero pedirte, Señor, que tú inundes sus vidas, sus mentes, sus corazones de tu paz. Que ellos puedan entender, Señor, realmente que no hay ninguna situación que pueda robarles esta paz siempre y cuando ellos estén confiando en ti. Que todo temor, toda preocupación, toda duda, toda prueba que los esté agobiando en este tiempo, Señor, sea retirado y sea puesta tu paz, Señor, en sus vidas, en sus mentes, Señor, que ellos puedan realmente entender que tú tienes, que tú estás al cuidado de nosotros. Señor, en esta mañana mi oración es por mis hermanos, que tú les puedas llenar de tu paz, Señor, que tú puedas llenar nuestros corazones con tu tranquilidad, que nosotros podamos entender y creer firmemente que tú estás al cuidado de nosotros y que por lo tanto, como declara la Escritura, no temeremos. Que no temeremos aun cuando la tierra, aun cuando los montes sean removidos, aun cuando sean traspasados al corazón del mar, nosotros podemos estar confiados y seguros en ti. Señor, una vez más, por favor, inunda nuestra vida de tu paz. Te pedimos esto en esta hora, en el bendito y santo y poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.